Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos adorarle. Bendecimos a cada familia que se está conectando y están escribiendo a través del chat en vivo. Queremos saber de dónde nos saludas. Queremos saber de ti. Puedes ingresar al link para hacer el formulario si te conectas por primera vez. Y si eres de casa aquí en Quito o en cualquier otra ciudad del Ecuador o país, te damos la bienvenida a este tiempo, este epicentro de amor en tu casa. Y dile: Señor, yo quiero que tú levantes un altar de adoración en mi hogar. Que el fuego de Dios y la presencia de Dios sea real en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros hogares. Que ahora nuestros hogares se conviertan en habitación de la presencia de Dios. Y que la casa de oración sea tu hogar. Si el altar a Dios, el altar de oración, de adoración, está en tu hogar, en tu casa, tú y yo tendremos la revelación de Dios para cada paso que Él está poniendo delante de nosotros hoy. Yo sé que muchos están tomando decisiones, muchos están con dudas tal vez de qué va a suceder en el próximo mes o a fin de mes o la próxima semana o el día de hoy, con algunas cosas que están tal vez pendientes en tu vida. Pero Dios quiere hablar a nuestro corazón, porque tal vez estas cosas, aunque son reales y nos afligen de algún modo, pueden llegar a distraernos del propósito real de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de sus hijos, de su pueblo en este momento? ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti? Para ti que todavía no has tenido un encuentro con Él. Yo creo que Dios quiere salvación para tu vida. Dios quiere entregar perdón a tu vida. Tal vez tú has caminado por mucho tiempo pensando que lo último que vas a encontrar es perdón porque te sientes tan lejos de Dios, o tan indigno, tan sucio, tan no merecedor de o merecedora de, que te has alejado de la presencia de Dios. O tal vez nunca habías escuchado de Dios, pero hoy Dios te tiene aquí. Él te ha traído con su brazo de amor. Él es quien ha determinado este tiempo en la historia, en tu historia, para que sea transformada, para que tú seas transformado, para que hoy haya salvación en tu casa, para que el Hijo de Dios cene hoy contigo y para que tú y tu casa sean salvos. Así que dale gracias a Dios por este tiempo. Dile: Señor, yo abro mi corazón, yo abro mi mente a todo lo que tú tienes hoy para mí, para mi vida. Yo sé que es la palabra tuya, que no es la palabra de un hombre. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, quita toda duda, todo estorbo de nuestra mente, de nuestra visión, en nuestra alma, en nuestro corazón. Todo lo que esté estorbando lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús, para que solamente tu palabra, Señor, solamente tu voz y tu Espíritu Santo gobierne en nuestra vida, sean claros en nuestra vida y podamos tener la dirección divina para nuestras familias, para cada paso que necesitamos dar, para cada decisión que estamos tomando, para cada realidad que enfrentamos hoy, pero que estamos seguros que tú, Señor, vas a transformar. Así que dile: gracias, Señor, gracias, Señor. Y ahora dispón tu corazón para recibir palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que cada domingo, cada transmisión que Dios nos permite hacer, recibimos algo de Dios? Y yo creo que hoy vamos a recibir un desafío de parte de Dios. Dios nos viene hablando acerca de levantarnos, avivarnos, enfocarnos, de estar realmente enderezados y en el camino, como pueblo de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere algo con su pueblo y ese algo es que su pueblo se avive. Y se avive no en cultos o en liturgia, sino que se avive en una relación íntima con Él, en un clamor intercesor por un avivamiento en las naciones para que haya salvación. Hoy más que nunca, muchos versos de la Biblia que nosotros repetíamos se vuelven relevantes, porque ya no son solamente mero conocimiento, sino que empiezan a cobrar un sentido en nuestras vidas, porque es relevante ahora la fe, porque tenemos que creer y confiar plenamente en Dios, en cada día que Él nos va a sostener. Así como se vuelve relevante el siempre estar alerta, viendo que el enemigo está acechando y busca a quien devorar.
y que en medio de todas las aflicciones que podemos estar atravesando, hay corazones debilitados, hay momentos de duda y podemos caer. También se vuelve relevante el adquirir discernimiento del Espíritu Santo, y eso implica una relación íntima con Él para poder entender su propósito, poder escuchar su voz cuando Él realmente está hablando y poder aprender a diferenciar nuestra voz, las voces de otros y la voz de Satanás en medio de cualquier desierto que pudiéramos estar atravesando. Así que hoy se vuelve relevante. Hoy más que nunca el mensaje del Evangelio para nuestras vidas se vuelve relevante. ¿Qué principio de Dios se ha vuelto relevante para ti durante este tiempo? Escríbelo ahí en el chat, queremos saber, queremos comentar. Pero ahora quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a la carta de Judas, el versículo 3. Esta carta de Judas está antes de Apocalipsis, y tú puedes estar preguntándote, pero Judas no se ahorcó. No es el mismo Judas, tranquilo, tranquila, es otro Judas. Y aquí en el verso 3 de la carta de Judas dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Quiero repetir esta parte, que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Hoy más que nunca creo se volvió relevante el empezar a luchar vigorosamente por nuestra fe. Otras versiones dicen que contendáis ardientemente por la fe entregada a los santos. Y en los análisis o comentarios de este verso, siempre se ve de manifiesto el enfrentarse a discursos que se presentan como evangelio, pero no lo son. La carta de Judas habla de personas que se infiltraron en la iglesia, mensajes que se infiltraron en la iglesia, que han sido sutiles, y a través de esa sutileza han provocado no solamente divisiones, sino enfriamiento y desviación del propósito de Dios para tu vida y para la iglesia. Judas dice que son nubes sin agua, o sea, no hay fruto. Lo que sale de estas relaciones, de estas motivaciones, de estos discursos que se presentan como evangelio, pero no lo son, es sequedad, división, dolor, heridas. Se distrae el pueblo y caemos en una suerte no solo de neutralidad, sino que no percibimos los tiempos que vivimos. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo hoy como iglesia, como pueblo de Dios, como humanidad? ¿Cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir? Vivimos una pandemia, muchos dijeron que se acabaría en 8 meses, otros en 6 meses. Ya va a ser casi un año, otros dicen que esto irá para largo. La verdad es que solamente Dios tiene los tiempos en su mano. Y asimismo, Él profetizó de su segunda venida. Él habló de que iba a volver. Jesús profetizó acerca de su venida que sería como un relámpago que nace en Oriente y termina en Occidente, que sería como un ladrón en la noche, que sería en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Jesús también habló que esto sería como en los días de Noé. En Mateo 24 tú puedes encontrar estas referencias. Pero Jesús en un momento se detuvo a hablar de algunas señales del fin. Y durante mucho tiempo, no solamente en el plano evangélico, cristiano, católico, cualquiera que sea, de alguna forma el ser humano siempre ha estado interesado en saber cómo se va a acabar esta historia. Siempre hemos querido saber cómo va a terminar, y por eso han salido películas, videos, reportajes, documentales, artículos, distintas cosas para saber cómo va a terminar esto. Pero la Biblia nos muestra un tiempo, un camino en la historia, una línea de tiempo que Dios ha determinado para la humanidad. Y tal vez no avancemos a profundizar mucho en esto el día de hoy, pero Dios ha determinado un tiempo para la humanidad. Y en ese tiempo en el cual nosotros nos encontramos, creo, en una de las últimas
fases de esos jubileos o años jubilares, esos periodos de 2000 años y hoy ya casi a 6000 años desde que empezó esta historia en la cual Dios creó el planeta Tierra, vino a la Tierra y estamos esperando su segunda venida. Tenemos estos ciclos de tiempo. En Génesis 3 habla de que al hombre, a la humanidad, se le iba a dar 120 años. Muchos han traducido esto como años jubilares, o sea, un periodo de 50 años. Esto quiere decir que en 6000 años hay un punto en el cual Dios iba a determinar un juicio, instaurar su gobierno eterno y desechar la maldad de este mundo y que su pueblo sea tomado, su pueblo habite con él, en su presencia. Pero vivimos en un tiempo donde contender ardientemente por la fe es muy, muy, muy relevante. Yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿te has encontrado en situaciones donde tienes que defender tu fe, donde tienes no solo que defenderla, sino confrontar pecado, confrontar algunas situaciones, corrientes, discursos que tal vez quieren influenciar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos? Hoy nos vemos en distintas situaciones donde la fe no solamente es atacada, sino que tiene que ser presentada de una manera muy firme y radical. Hemos vacilado mucho con este discurso de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador y al mismo tiempo eso no está diciendo nada. La verdad es que Dios ama al pecador pero no lo quiere dejar en ese estado. Y en el discurso de no juzgar nos hemos confundido en no discernir. Y en el no adquirir discernimiento nos hemos mezclado. Y dentro de la iglesia hoy conviven muchas corrientes, en las cuales una línea romántica ha metido a la iglesia en un adormecimiento y ya no reconoce qué es verdad, qué es mentira, cuándo realmente Dios está hablando y cuándo un mensaje viene del trono de Dios. Ya no escuchamos un así dice el Señor. Y cuando viene alguna profecía esperamos escuchar que nos digan que seremos famosos, que seremos reconocidos, que tendremos un gran ministerio, que nos vamos a comprar una casa, que somos muy buenos. Pero hace mucho tiempo que no escuchamos un así dice el Señor. Y un mensaje de volvernos en arrepentimiento hacia Dios. Levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, perdónanos por toda nuestra maldad. Vivimos en tiempos proféticos, sí, pero tal vez no estamos activando esta condición, esta postura profética como la que hubo en el profeta Nehemías. Cuando él ayuna, ora y hace lamento por el pueblo al ver su ciudad destruida. Nehemías ve las murallas derribadas, ve las puertas quemadas, ve un montón de destrucción. Yo no sé cómo tú percibes la realidad de tu nación hoy, de tu ciudad, de tu barrio, de tu casa hoy. Pero hay muchos incendios de distintas formas, de distinta índole en el mundo. Hay naciones en las cuales sus murallas fueron derribadas hace mucho tiempo porque se le dio un espacio a Satanás, se le dio un espacio a la mentira, a la corrupción, a la injusticia, al robo, al crimen. Y hoy esas naciones ya no saben por dónde volver a empezar o encontrar el rumbo o el camino de salida. Y eso ha arrastrado a las sociedades a estar sujetas, sometidas a estos sistemas de corrupción. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios que convive en estas realidades? ¿Cómo ser esa luz que está sentada sobre un monte? Y hoy parece más que la luz se metió debajo de la mesa. Pero la Biblia nos dice que aunque la oscuridad sea extremadamente densa, la luz de Dios siempre brillará. Sabemos que hay un remanente que está clamando, que está orando, que sigue siendo fiel, que sigue combatiendo ardientemente por la fe, no dándose de bibliazos en las calles, no condenando personas, pero sí es tiempo de ponerle
un límite, un freno a toda corriente que quiere desviar, distorsionar la verdad de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Las nuevas generaciones viven en una especie de realidad alterna, donde no hay discernimiento y donde por no molestar a nadie o no incomodar a nadie o no juzgar, como es el famoso discurso de este tiempo, que nos quiere decir, no disciernas. Nos hemos envuelto y nos hemos mezclado y hemos dejado que dentro de la iglesia un sincretismo religioso conviva en nuestras liturgias, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, en nuestros tiempos. Y hoy la iglesia tal vez necesita despertar para volver a ese ejercicio de ser columna y baluarte de la fe. Pero esto empieza en las familias. Contender ardientemente por la fe inicia con padres que pueden contar la historia que Dios ha escrito con ellos, lo que Dios, las maravillas de Dios en sus vidas hacia sus hijos. Y yo quiero que tú vayas al Salmo 78. El Salmo 78 nos muestra cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestras familias y qué implica que nosotros estemos contendiendo ardientemente por la fe en este tiempo. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Salmo 78. Presta oído a las palabras de mi boca, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes y hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel y ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a nuestros descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos, así que pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Y así no serán como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Dios está diciendo, he dictado una ley, un decreto, verso 5 del Salmo 78, promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a sus antepasados que enseñaran las proezas de Dios a sus descendientes. ¿Qué conversaciones estamos teniendo en familia? Si es que hay conversaciones. Porque tal vez, ¿no? Hoy las conversaciones de las familias están remitidas a una postura, donde todo el mundo está cabeza abajo mirando Instagram, Facebook, consumiendo redes, consumiendo un montón de cosas que salen en el internet. Pero si hay conversaciones, ¿qué tipo de conversaciones? ¿Qué historias son las que le están contando a sus hijos? ¿Cuál es esa historia con Dios que tú compartes? Cuando yo era pequeño me gustaba sentarme con mi abuelo, que murió hace muchos años, entrando al 2000. Y él me contaba muchas historias de su niñez, de cómo era antes, ¿no? Porque también esa frase repetida, es que antes era así. Yo ya he llegado a decir, en mi época era diferente, y ya me siento un poco viejo. Pero siempre escuchaba a mi abuelo que me contaba estas historias y me hacía reír. Y a veces la repetía 3 veces, el mismo día. Me acuerdo de algo que ya me lo había contado en la mañana, pero yo lo escuchaba con atención, con cariño. ¿Qué historias son las que estamos contando ahora? Esta nueva generación tiene esa memoria, esas crónicas llenas de lo que Dios ha hecho con sus padres, con sus abuelos, con su familia. O esta generación tal vez está cada vez desconectándose más
no solamente de la historia generacional de su propia familia, sino que no tiene un lazo de una historia con Dios. La familia ha sido atacada a punto de que no pueda ser el puente de transmisión de la fe de generación en generación. Hoy las familias, los padres se acomodan a cómo se sienten sus hijos. En una suerte de declaración que se dice, tienes que ser el mejor amigo de tu hijo. Lo último que es la verdadera paternidad es que tú seas amigo de tu hijo. Tú seguirás siendo padre y madre. Y Dios pedirá cuenta a ti por eso. A los hijos, Dios les dice, honren a sus padres, y a los padres no lleven a ir a sus hijos. Pero tiene que haber este puente de conexión en cuanto a la historia con Dios en las familias y contender ardientemente por la fe, porque se mantenga no una tradición histórica, sino una verdad que es viva en el tiempo en Cristo Jesús, en cómo tú le has contado a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ellos pueden no solamente aprender, sino conocer y entender a ese Dios, como dice Jeremías, que quiere misericordia para ellos. Muchos queremos que los hijos vengan a Dios, se enamoren de Dios, se enamoren de la iglesia. Pero ellos no van a enamorarse de algo que no ven volverse relevante en ti o en mí. Los que lideramos de alguna forma comunidades, congregaciones y ministros, la gente no va a creer por lo que yo le estoy diciendo hoy, aunque le estoy transmitiendo palabra de Dios, sino por lo que ve modelarse en mi vida. Eso es un arma de doble filo, porque pudieran estar poniendo la mirada en el hombre y yo me puedo equivocar, puedo fallar, o como se dice en el mundo evangélico, cayó el hermano. Cualquier cosa puede pasar. Pero es mi responsabilidad frente a la próxima generación, a la congregación, a nuestra iglesia, que yo transmita qué es lo que Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero es clave, padres, que ustedes sean el puente de transmisión de la fe generacional para sus vidas. Esposos, que levanten su sacerdocio en casa, que tomen la autoridad de Dios y que cada mentira de Satanás sobre sus vidas sea echada, y dejen que Dios sea Dios y todo hombre mentiroso, y busquen agradar a Dios antes que a los hombres. Y esposas, sujétense a sus esposos. Ellas no lo van a hacer por miedo, esa no es la sujeción, es en amor, es en gobierno de Dios, para que realmente haya reino en. Esto no implica fariseísmos ni legalismos. Es gobernar tu hogar. Es pararte en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, en tu hogar, en tu familia. La semana pasada hablábamos de qué es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia, reenfoque. Pero ese reenfoque empieza en casa, en familia. ¿Cómo la familia va a resistir el embate de una ideología de género, de una ideología socialista, de un condicionamiento de las mentes? ¿Cómo va a resistir la familia frente a los desafíos de la cultura y la deformación de la cultura si no hay sacerdocios? No hay quien cuente la historia de Dios en familia. Tal vez tú dices, bueno, yo no vengo de una familia de pastores, pero Dios está escribiendo una historia contigo hoy. Dios te está dando la oportunidad de que tú levantes ese sacerdocio en tu casa hoy. De que el altar de oración sea restaurado en casa hoy. No te sientes digno, no te sientes apto, no te sientes preparado. Déjame decirte que Dios no está esperando que tú seas perfecto para empezar a hacer algo. Él espera simplemente que tú digas, heme aquí. Aquí estoy, un corazón dispuesto. Y Él, quien es perfecto, va a perfeccionar al que lo buscan. ¿Cuál es el efecto de una generación o qué sucede cuando las familias no están llevando a cabo este decreto de Dios? Y quiero
leerlo ahí antes de ir cerrando. Jueces capítulo 2, el verso 10, si tú puedes ir ahí, desde el verso 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, o sea, los que estaban con él, y surgió otra, o sea, sus hijos, los hijos de Josué y los hijos de sus amigos. Y esta generación no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. O sea, esta generación no tenía idea de la historia de Dios con sus padres y con su antigua generación. ¿Eso era un problema de Dios o fue un problema de las familias? Estamos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente y nos estamos perdiendo de vista no solamente las señales del fin que están a la puerta, sino este rol, este ejercer, el contender ardientemente por la fe, empezando desde nuestra familia. Aquí hay una generación que vio a sus padres conquistar ciudades, que vio a un Caleb tomar el monte a su avanzada edad, pero entró en una tierra prometida, porque no dice que ellos no entraron, ellos entraron en la tierra prometida por la cual lucharon sus padres, pero no tenían ni la menor idea de quién era Dios y qué era lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas, verso 11, hicieron lo que ofende al Señor. Si no tenían el conocimiento de la fe, no les había sido transmitido correctamente. Dice que ellos hicieron lo que no agrada al Señor. Verso 11. Y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas. Y esta Astarté, ¿no?, era una de las diosas a la cual adoraba Jezabel, y toda la historia que va a venir luego a raíz de eso. Una generación desconectada de la historia con Dios de sus familias puede ser el agujero, la ranura, el hueco a través del cual Satanás se introduzca y los lleve de derrota en derrota, y someter a una nación entera a la derrota, a la corrupción, a la desviación, a la adoración a falsos ídolos, a corrientes. Pese a haber nacido de una generación que conocía a Dios, al no haber escuchado y no haber recibido de sus padres esa herencia, dice el verso 10, no conocían a Dios. Ellos no sabían lo que había hecho Dios por Israel. Y estos no son unos bebitos que van entrando a Canaán. Es gente joven o ya casi adulta que está entrando en una etapa en una suerte de condenación. Ellos no pueden justificarse con la generación anterior. No pueden decir es que nuestros padres no nos contaron y por eso hacemos esto. Dios iba a pedir cuenta tanto a los padres como a los hijos. Pero lo que estamos diciendo aquí es que contender ardientemente por la fe tiene que ver con que empieces a tener las conversaciones correctas, las posturas correctas y las intenciones correctas con tu familia, de que tu familia servirá al Señor si tú amas a Dios. Si tú nunca has tenido en tu familia conocimiento de Dios o una historia con Dios, hoy Dios te ha puesto aquí de frente a esta pantalla
para que tú puedas escuchar que el deseo de su corazón es que tú y tu generación y los hijos de tus hijos sigan teniendo su favor, el que tú puedes alcanzar hoy si lo haces Señor y Salvador de tu vida. Si confiesas con tu boca y en tu corazón que Él es Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 10:9. ¿Se acuerdan? Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Pero esto tiene que ser una decisión. Dios quiere que dejes de apuntar en la dirección incorrecta y camines hacia su propósito hoy, para que los años que vienen, los días que vienen, las señales que vienen y en el tiempo del fin, tú y tu familia se encuentren con ese Dios de amor, ese Dios que juzgará al mundo, pero en el cual los hijos de Dios compareceremos en amor. Y hoy tu familia puede ser restaurada. Tú puedes restaurar ese puente de transmisión de la fe de generación en generación, de la historia con Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios con tu vida? Pero ¿cuánto lo saben tus hijos? ¿Cuánto lo saben tus nietos? Si tal vez todavía no tienes hijos, ¿a quién tienes que puedes contar lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué milagros ha hecho Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios hoy en tu vida? ¿Qué te está hablando hoy el Señor? Esta generación después de Josué había escuchado a sus padres, versículos antes en el libro de Josué, decir, serviremos a Jehová. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo dijo, sí, nosotros también serviremos a Jehová. ¿Y qué pasó con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar con la generación que viene? Por eso es clave que nosotros como ministros, servidores, sigamos sembrando. Por eso es clave y bendecimos la vida de cada maestro de niños que Dios lo ha usado para llevar palabra a las próximas generaciones, cada ministro de jóvenes que el Señor levanta, cada joven en la fe que Dios lo está levantando, que Dios infla su corazón con el fuego del Espíritu Santo. Pero mi querido joven, otra generación viene detrás de ti. Y así como a nuestros padres se les pedirá cuenta por nosotros, a nosotros por la siguiente generación. Si tú te callas, entrarán otros sin conocer lo que Dios ha hecho por las familias y por las naciones. Aunque la oscuridad arrecie en nuestras naciones, la luz de Dios quiere brillar. La luz de Dios quiere brillar. Y volvemos a repetir esto que repetí la semana anterior. Esta nación, estas familias y nuestras naciones no le pertenecen a un sistema. Y nos levantamos contra todo lo que se opone a los principios de Dios en nuestras vidas. Oramos y honramos a nuestras autoridades. Bendecimos a nuestros vecinos, pero vamos a contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. Esto no es un movimiento religioso, es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo que se levanta, que es despertado por el Espíritu Santo, no por un buen sermón y un buen tiempo de alabanza, sino Dios está despertando a su pueblo. Clama para que la profecía de Joel sea una realidad en tu casa. Dile, Señor, yo quiero que mis hijos profeticen. Yo quiero que mis hijos jóvenes tengan visiones. Y dame los sueños que vienen de ti para tener revelación en nuestras vidas. Queremos entrar en ese día del Señor preparados. Queremos entrar en estos tiempos del espíritu de Elías, teniendo el discernimiento de los tiempos, que nuestras generaciones conozcan al Dios de Israel, el Dios que nos sacó del abismo, de la oscuridad, el Dios que nos cambió la vida, el Dios que nos restauró, que nos transformó, que nos hizo nuevos, y el Dios que extenderá favor sobre nuestros hijos. Si tú tienes hijos, pon hoy a tus hijos delante de Dios y dile, Señor, son tuyos. Gracias por mis hijos, gracias por los nietos. Señor, yo pongo a mis hijos delante de ti
hijos espirituales, ministros, pongan a esos hijos espirituales delante de Dios. Pastores, pastoras, profetas, apóstoles, pongan a cada generación que Dios les ha permitido bendecir hoy delante de Dios y dile: Señor, yo quiero seguir contando esta historia. Yo quiero seguir sembrando tu palabra. Yo quiero seguir siendo un heraldo de tu evangelio. Yo no quiero desistir. Yo quiero seguir siendo fiel. Aquí estamos siendo fieles a Dios. Los escenarios pueden cambiar, pero nos ponemos de acuerdo y oramos como iglesia y nos reunimos como equipo. Mientras aquí estamos predicando, otro equipo está orando. Mientras aquí están adorando, otros están enseñando a las nuevas generaciones. Y esta iglesia sigue siendo el epicentro del poder y la presencia de Dios para muchas familias. Y damos gracias a Dios por aquello. Pero también oramos por cada iglesia, el cuerpo de Cristo en cada nación. Dile: Señor, bendice mi familia. Bendice mi familia. Levántate como un sacerdote hoy en tu casa. Levántate en la autoridad del Señor, porque no es la tuya. No calificamos, no somos aptos, en nuestra humanidad no lo somos. Pero Cristo y su gracia nos ha restaurado y hoy nos invita para que haya en los hogares reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el desafío que tú pones delante de nosotros hoy. Sabemos que hay muchas cosas hoy que quieren afectar a nuestras familias, que quieren atacar el diseño de la familia. Pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús para que tu paternidad, Señor, sea una realidad en nuestras familias. Tu paternidad, Señor, sea real en nuestras vidas. Tu paternidad, Padre Celestial, rodee nuestros hogares. Señor, y cada hogar de tu iglesia sea una habitación de la presencia de Dios, sea una casa de oración, sea un altar de adoración a ti, bendito Padre Celestial. Levanta tu familia, declara bendición sobre tu familia, declara bendición sobre tus hijos, sobre tus generaciones. No dudes en hacer esta declaración sobre tus hijos. Dile: y ellos son benditos y serán benditos en el Señor y jamás serán felices fuera del propósito de Dios. Señor, son tuyos, así como cada hijo espiritual te pertenece a ti. Señor, queremos adorarte, queremos recibir de ti, Señor Espíritu Santo. Sigue hablando a nuestro corazón. Nos levantamos, Señor, a ti en adoración.